Buenos días a todos, qué gusto saludarles una vez más. Y la verdad, gracias a Dios por un día más que nos permite ver su misericordia y su gran bondad sobre nosotros. Mire, cada día para nosotros es un reto el poder exponer la palabra de Dios y poder llegar a los corazones trayendo aliento y ánimo en estos tiempos tan difíciles. Esta mañana estaremos meditando en un salmo precioso, el Salmo 121, conocido como un canto gradual, que lo componen 8 versículos solamente, pero en esos 8 versículos hay un contenido increíble. Así que el devocional de hoy lo hemos titulado Dios es el que te guarda, no hay otro. Dios es el único que te guarda, no hay otro en ese aspecto. Mire, los peregrinos se animaban unos a otros en su jornada precisamente hacia Jerusalén cantando el Salmo 121. Aunque no puede determinarse la forma precisa en que lo cantaban, probablemente lo hacían en forma antifonal durante su caminata. Sin embargo, el lector puede ver que hay un desarrollo tanto en contenido como en vivacidad. Conforme avanzaban la marcha, ellos cantaban este salmo tan precioso. En los versículos 1 y 2, los peregrinos o una persona expresaban una confianza reposada en la ayuda del Señor. En los versículos 1 y 2 podemos ver que el Señor da fuerza. El Señor te da la fuerza día con día. Vamos a ver precisamente estos versículos. Versículo 1 dice, alzaré mis ojos a los montes. Si el mismo salmista se hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esto es interesante, lo vamos a ver. Y él mismo da la respuesta. En el versículo 2 dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El poeta escribió desde un lugar solitario. Algunos eruditos han pensado que estaba en la cautividad de Babilonia, mirando hacia las montañas de su país. Sin embargo, otros creen que el salmo fue escrito antes del exilio y que el poeta escribe como dirigente de un ejército o como un adorador separado por alguna razón de su amada Jerusalén. Los montes no eran las montañas de Israel, ¿sí?, de las cuales habló a menudo Ezequiel, sino la extensión montañosa sobre la cual se edificó Sión. Jerusalén estaba casi totalmente rodeada de montañas y el plural puede indicar que eran varias o fue una forma majestuosa de referirse al monte sobre el cual fue edificada la casa de Sión. Precisamente el salmista sentía necesidad de una gran ayuda y se daba cuenta que la terrenal no era suficiente. Vuelve, hermano, su mirada al Monte Santo, como lo han hecho a través de las edades quienes buscan la ayuda divina cuando les sobreviene la crisis. Aunque en algunas traducciones la segunda línea del primer versículo se interpreta aquí como una afirmación, la mayoría de los eruditos hoy en día la interpretan como una pregunta. Quizá el salmista conocía la respuesta de este modo. La pregunta era retórica. No se esperaba ninguna respuesta y proporcionaba el marco para la respuesta del versículo 3. Mire, las palabras del poeta sugieren aquí una situación en donde había amenaza de peligro, pero no se hacía evidente ningún auxilio. Eleva su súplica con mente preocupada y ansiosa, hace frente a la duda y quizá desaliento, pues sabe que su problema es apremiante y demanda una solución. Mientras caminaba la procesión, llegó la respuesta, ya sea del solista, fíjese, que hizo la pregunta, o del grupo. Solemnemente una respuesta se podía dar a esa pregunta inquietante. El Dios de Israel era diferente a las deidades paganas. Por eso ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. Y es interesante porque en estos lugares, en estos montes altos, se sacrificaba a los ídolos. Pero el autor de este salmo dice, ahí no está mi socorro, en esos dioses paganos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Él buscaba la esperanza en eso, pero decía, definitivamente no. Ahí donde se sacrifican los ídolos, no viene mi esperanza. Así que mi socorro viene de Jehová. El gran creador del universo contrastaba vivamente con los dioses impotentes que no eran dioses. El versículo 2 afirma precisamente la verdad principal, que la ayuda viene del Señor. Aquí la declaración se hace con tal firmeza y precisión de pensamiento que nadie podía escapar al mensaje que comunicaba, hermanos. El saber que la ayuda viene de una sola fuente, accesible a todo Israel fiel, proporcionaba un fundamento firme para quien vacilara. La confianza absoluta en Dios sería precisamente la base firme de seguridad cuando el poeta enviara a los viajeros en su camino a la adoración. Y el versículo 2b dice literalmente, el que está haciendo el cielo y la tierra. Esta forma de expresión sugiere continuidad en la actividad creadora, implica y aún asegura que Dios posee poder para ayudar a su pueblo en tiempo de peligro o en otras necesidades. Esta frase se encuentra precisamente con frecuencia en los Salmos y contrasta el poder de Dios con la debilidad de los dioses paganos. La respuesta de profundidad al pensamiento involucra la pregunta. El Señor sabe que su pueblo tiene necesidades, escúcheme, de modo que fija su morada terrenal y lo hace accesible para proporcionar recursos a los suyos. Versículos, mire, son importantes los versículos de 3 al 8, por tanto las palabras de alguien, quizá un sacerdote que acompaña a un peregrino. Pero vamos a ver en esta parte lo importante, vamos a ir dividiendo en 4 partes. Los versículos vamos a tocar ahora del 3 y 4. Y aquí vamos a aprender que el Señor protege. El Señor protege nuestra vida. ¿Ok? Miren lo que dice el versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Versículo 4. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El poeta, hermanos, pensó precisamente en los riesgos y peligros que implicaba la jornada inminente hacia Jerusalén, y se vuelve específico al delinear el poder protector de Dios. Algunos eruditos, por ejemplo, aquí, lo que han dicho, creen que el escritor de los versículos 1 al 2 se dirigió a sí mismo en los versículos 3 y 4. Otros afirman que estos versículos contienen la voz de otro orador, que está animando al que habló primero. En el versículo 3, el hebreo dice literalmente, Él no abandonará tu pie en el resbaladero. Esta era una aseveración consoladora para quienes caminaban por las mesetas montañosas en su afán de llegar a Jerusalén. El poeta, hermanos, creía que la actividad del Creador se extendía más allá de su obra original. Dios no estaba inactivo y continuaba actuando, porque Él es por siempre el Dios viviente. El contraste entre la última frase del versículo 3 y 4 sugiere el doble aspecto de la convicción y precisamente perspectiva del profeta. La historia incluye tanto al individuo como a la comunidad a la que uno pertenece. El poeta aquí cree que ambos son importantes y expresa el doble interés de Dios. Pasa de su propia necesidad a una verdad general. Reconoce que él no podría encontrar seguridad sustancial a menos que la nación estuviese segura. La figura del lenguaje que se usa aquí el salmista puede referirse a Elías, cuando vituperaba a los sacerdotes de Baal, ahí en 1 Reyes 18:27, cuando le decía, ¿saben qué? Pues yo creo que hay que despertarlo, o tal vez se fue a hacer algo. Todavía se burlaba Elías de ellos en ese aspecto. Pero mire, ¿por qué un centinela humano puede ser vencido y fallar en guardar la vigilancia de quienes les ha sido asignada? Dios no le falla a su pueblo. A él nunca se le encontrará dormido en su puesto. El Señor no falla ni fallará en su trabajo. El Señor siempre será fiel. Versículos 5 y 6 vemos que el Señor defiende.
El Señor defiende. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Mire, principiando con los versículos 5 y 6, la confianza del salmista se acrecienta al tratar detalladamente las seguridades que expresa en los versículos 2 y 4. Precisamente quienes hablan en esta sección y en los versículos 7 y 8 son probablemente los sacerdotes que se sentían conmovidos con la realidad de la protección de Dios. Y es lo que te debe mover tu corazón. Que te conmuevas porque Dios en verdad lo que ha dicho lo cumple. La protección de Dios es segura sobre nuestras vidas. Y sabes, yo te puedo dar testimonio como pastor de todo lo que Dios ha hecho en todo este tiempo de pandemia. La forma en que Dios ha tratado con nosotros como familia, aún como persona conmigo mismo. Dios ha sido bueno en ese aspecto. Y ha sido todo lo que ha pasado en mi vida para bien. Mire, reverentemente el salmista usa el término Jehová 2 veces, dando seguridad sobre la capacidad y la disposición de Dios para obrar en forma de quienes le adoran. El lenguaje descriptivo y concreto que usa el poeta para pintar las bendiciones especiales crea un sentimiento de absoluta seguridad y brinda consuelo perdurable y promesa genuina. Hermanos, fíjese, la palabra hebrea que se traduce sombra significa protección o defensa. El poeta alude a la mano derecha porque ese era el lugar del protector. Así el Señor estaría listo para intervenir y defender a la persona que necesitara ser guardada de algún peligro. Y Dios lo hace, la verdad, Dios lo hace. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que vimos cómo Dios lo ha guardado, cómo Dios lo protegió, cómo Dios lo defendió. Y es Dios el que te guarda, es Dios el que hace las cosas. Por eso estamos seguros en sus manos. Algunos eruditos creen que esta figura del lenguaje pudo haber resultado del hecho de que el escritor estaba viendo el oeste y mencionaba la mano derecha porque representaba el sur, de donde provienen los rayos intensos del sol. Otros sugieren que toda la frase puede ser una abreviación poética de una declaración más completa. Jehová el Señor es tu sombra, Él está a tu mano derecha. En el versículo 6 el profeta elabora la figura del lenguaje anterior. La palabra que se traduce fatigará es quemar, y en las versiones griegas y latina, el término hebreo significa golpear con una vara o callado o con una plaga o pestilencia. De aquí vino la idea de matar o de asesinar. En el contexto, hermanos, del Salmo 121, el salmista alude a lo que actualmente se llama insolación, el efecto del sol. A veces fatal sobre una persona. Él confiaba que Dios protegería a su pueblo de los peligros naturales, así como de quienes buscaban su destrucción. El profeta, precisamente, reconoce también el peligro que muchas veces acecha durante la noche. Como la luna siempre ha gobernado la noche y el sol el día, algunos intérpretes sugieren que el poeta se refería al frío repentino que sigue después de un calor intenso en los países orientales. Otros sugieren precisamente que como la luna, hermanos, precisamente no da una luz clara y llena como la del sol, los viajeros se confiaban a su dirección. A menudo eran conducidos a ríos o pantanos. Algunos orientales tenían la costumbre de cubrir el rostro de los niños dormidos porque imaginaban que la luna tenía efectos sobre la salud de ellos, cosa que no es real. Eran creencias. Un erudito hace referencia a lo que llama efecto común. Los rayos de la luna hicieron que el cuello de un niño se endureciera. Otros sugieren que el escritor se refería al efecto de la luna que produce ostalmia cuando una persona duerme al aire libre, pero en aquel tiempo la gente se protegía de esta amenaza cubriendo sus rostros. Cuán agradecidos estamos en la actualidad
por las personas preparadas en el campo de la medicina. Mire, cuando tenemos alguna necesidad médica, queremos que nos atienda la persona más calificada. Un ministro prominente tiene una oración para los enfermos que dice más o menos así: Padre, te damos gracias por la habilidad de los médicos y las enfermeras en este tiempo de pandemia, por ejemplo. Y te rogamos que estés con ellos al ministrar a sus pacientes. Pero también te damos gracias porque más allá, precisamente, de nuestra sabiduría y capacidades humanas, sabemos que tú permaneces a la sombra y velas sobre ellos. Qué combinación tan maravillosa, ¿no cree usted? Mire, podemos tener el mejor cuidado médico de que dispongamos, mas un Dios que está presente para cuidar a su pueblo es necesario. Otra de las ideas comunes era que la luna lo convertiría a uno en una persona lunático. Esta antigua creencia de que la luna tiene poder para trastornar la razón humana ha persistido a través de los siglos. La palabra moderna viene a través del latín, hermano, aquí, y significa literalmente golpe de luna. Durante muchos años los palestinos creyeron que la insolación era causada por el demonio, que se encontraba activo al mediodía, y que la fiebre intermitente y la locura provenían del demonio nocturno, cosas que realmente no son ciertas. En el Nuevo Testamento al muchacho epiléptico, Mateo 17:15, lo describe una palabra griega que significa literalmente lunático. Probablemente el poeta tenía en mente los cambios súbitos de calor intenso en el día al frío severo de la noche y atribuye estos efectos a la luna. Cuando Jacob defendía su causa ante Labán, ahí en Génesis 31:40, le dijo: de día consumía el calor y de noche la helada. Pero veamos por último veamos los últimos versículos 7 y 8. Y vamos a ver aquí que el Señor preserva. El Señor preserva. Dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La protección divina a donde quiera que vayamos. En los versículos 7 y 8, hermanos, el salmista amplía todavía más su pensamiento al afirmar que la mano protectora de Dios se extendía hacia él en medio de toda clase de peligros. La palabra hebrea que se traduce guardar se repite 6 veces en este poema, ya sea como verbo o como sustantivo. En otros contextos se ha traducido legítimamente como velar, custodiar, mantener seguro o preservar. El poeta avanza en su pensamiento en los versículos anteriores, en los cuales apunta males específicos y afirma que Dios es el protector del pueblo en cada peligro que pueda surgir, y así lo es, hermanos. La palabra mal, ahí en el versículo 7, viene de un término que significa romper o romper en pedazos. De aquí vino la idea de algo que hiere a una persona. La dicción de la palabra, aquí, todo, subraya la plenitud del poder protector de Dios sobre nuestras vidas. El salmista sabía que aunque la vida está expuesta a una gran variedad de contratiempos, ningún problema está más allá del cuidado abrigador de Dios. Y tienes que pensar en esto. Tienes que pensar en esto, siempre. Ahí en el versículo 8, las palabras tu salida y tu entrada sugieren no solamente que uno sale de su hogar y regresa, sino también los peligros del viaje, especialmente en las peregrinaciones. Desde el momento en que uno salía en su viaje hasta que lo concluía, Dios estaba ahí para asegurar en retorno y sobre todo que llegáramos a salvo. Es increíble la forma en que Dios actúa. En los viajes que hemos hecho, la forma en que Dios nos cuida, nos protege y está con nosotros. Yo trabajé en una empresa donde manejaban bastante recurso económico. Y en todo ese tiempo, en esos 5 años, aunque viajé solo a muchos lugares peligrosos, Dios siempre me protegió. Siempre, siempre, de verdad que vi su mano poderosa. Y yo sí estoy convencido que muchos de sus ángeles vienen alrededor de mí. Y gracias a Dios por ello.
Y aún la persona de Cristo mismo, dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y cuando habla el ángel de Jehová, habla de una manifestación de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, también puede significar todas las ocupaciones de una persona en su vida diaria. La frase solemne con que se concluye, desde ahora y para siempre, abre un área muy amplia de pensamiento. La frase significa literalmente de aquí en adelante hasta el fin. Dios estará ahí protegiendo tu vida. Así que las palabras abarcan no solo la creación y la historia, sino también la eternidad. El Salmo 121 termina con una afirmación vigorosa que refleja una fe implícita en Dios. El cántico, hermano, se ha convertido en una fuente de consuelo para innumerables personas que han buscado seguridad y ayuda en sus luchas. Y de hecho en la noche yo escuchaba este salmo interpretado por Marcos Witt y otro hermano, y precisamente muy precioso. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el salmista concluye ahí esa parte. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que pensemos lo hermoso que nos enseña este salmo y la seguridad tan grande. Y recordando lo que dice el versículo 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7, 8, el 1 y 2 podemos ver que el Señor da fuerza. Cuando estamos ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 3 y 4, el Señor protege nuestras vidas en ese sentido, cada día. 5 y 6, el Señor defiende, que a veces no necesitas defenderte, tu Dios está defendiendo tu causa. Él defiende la causa del justo y dice la Biblia eso. Y por último, 7 y 8, el Señor preserva. Así que en la mano de Dios, hermanos, estamos seguros. Este salmo tan hermoso. Y así durante el mes, déjeme decirte que vamos a estar viendo todo esto precisamente en base a este tema. Saldrás de esta. Vamos a dar palabras de esperanza en estos tiempos difíciles. Saldrás de toda esta. Dios te protegerá, Dios te guiará, Dios te cuidará, pero tienes que depender de Él. Tienes que llegar a la conclusión del salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? No hay otra alternativa, no hay segundas alternativas, es única. Y poder declarar, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias a todos los que se conectaron por esta vez. Siempre lo hacemos a las 9:30. Vamos a continuar o posiblemente hagamos un cambio en el sentido para poder captar más personas en la mañana. Yo sé que muchos se levantan más temprano en ese aspecto. Igual nosotros, pero habíamos decidido. Pero, ¿sabe? Como dice la Escritura, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Las primeras horas del Señor. Yo sé que es la vigilia, pero tenemos que aprender a depender de Dios. Así que piense siempre en esto. Dios te da la fuerza, Dios te protege, Dios te defiende y Dios te preserva. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias te damos por esta bella mañana que podemos levantarnos y ver tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. Te pedimos humildemente que nos ayudes, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu deseo, tu gracia y tu misericordia. Y a Padre, buscar día con día tu presencia, tu rostro, Señor, y también tu voluntad. Gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña grandemente lo que tú eres y has dicho y cumplirás. Así que, Padre, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo la vida de mis hermanos, de toda situación, toda enfermedad, todo aquello que esté pasando. Tú tómala definitivamente en nuestras manos y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu gracia y tu misericordia. A ti sea la alabanza y la gloria, a ti sea todo honor. Y Padre, te damos honra y gloria porque tú eres bueno, justo y fiel. Te bendecimos y reconocemos que tú eres nuestro ayudador y que tú has prometido guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén.
Gracias, Cristo bendito. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho y seguirás obrando en tu creación y aún, Señor, cada día, en toda circunstancia. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén. Mis hermanos, no se pierdan, por favor, este miércoles a las 8 de la noche en nuestro servicio de oración. Ore al Señor, busque su presencia, busque con los unos a los otros y usted verá la mano poderosa de Dios y el favor de Dios sobre sus vidas. Dependemos de Dios, no dependemos de nosotros mismos. Dios es nuestra fuerza, es todo lo que necesitamos. Así que sigamos adelante. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana con un devocional más para precisamente salir de todo esto con la ayuda de Dios. Que Dios le bendiga y que el Señor esté con usted.